8:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Está con nosotros en estudios de la revista de Opinión Democracia el asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye. Están invitados también la asambleísta Lucía Pozo de Alianza Actuemos y el ex asambleísta Fabricio Villamar. El tema que ponemos en análisis se relaciona con la coyuntura política luego del mandato popular expresado en las urnas, mayoritariamente por al menos 9 de las 11 preguntas que fueran aprobadas en el país. 2 preguntas no recibieron el sí. Hoy hay que esperar la proclamación de resultados formalmente y luego el envío de los proyectos del Ejecutivo a la Asamblea Nacional y finalmente el trámite y aprobación partiendo de un hecho: el mandato popular expresado en las urnas, que de manera mandatoria deberá acoger, sin esos anuncios, como dijera en su momento el propio presidente de la Asamblea, que se podría añadir algún puntito. El dictamen anterior de la Corte Constitucional es absolutamente claro. A propósito de esta consulta y este referéndum, recordó el dictamen, la Corte Constitucional, al presidente de la República que los proyectos de reforma legislativa deberán ceñirse única y exclusivamente a los términos de la consulta y a los pronunciamientos que ha realizado la Corte Constitucional a través de este dictamen, quedando vedado incluir en esos proyectos temas que no han sido sometidos a su análisis. Igual, la misma situación queda establecida por la Corte Constitucional hacia la Asamblea Nacional. Por tanto, es absolutamente claro lo que debiera hacer la Asamblea. ¿Cómo está el ambiente, asambleísta Jorge Peñafiel, en la Asamblea Nacional para dar trámite y luego también hablar de la coyuntura política? Buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un placer estar aquí como siempre. Un saludo a Fabricio, a Lucía, que están también como contertulios del presente diálogo. Bueno, el ambiente en la Asamblea Nacional es todavía de incertidumbre. No se encuentra todavía un norte en relación a la conformación de esta comisión multipartidista que se pretende hacer, o en su defecto, que sean las propias comisiones de la Asamblea Nacional las que vayan a tramitar las reformas legales que requiere, digamos, la consulta popular para podérsela aplicar. En principio, la opinión nuestra es que la Asamblea Nacional tiene muchos estamentos y todo el andamiaje correcto y, digamos, ya establecido para poder tramitar estas reformas. La conformación de una comisión multipartidista, en nuestra opinión, podría significar una modificación al espíritu de la consulta popular y, por ende, nosotros creemos que debemos ir hacia el trabajo ya sesudo y sopesado de la consulta popular, de las reformas que requieren, pero con la estructura que la Asamblea Nacional tiene. Más allá de eso, todavía no hay definiciones completas de parte del Pleno, no hay acercamientos todavía formales de parte de las bancadas en relación a este tema. Esperaríamos ver en las próximas horas a ver qué sucede, pero en principio todavía no hay esa definición, ¿no? Asambleísta Peñafiel, pero siendo práctico, si va parte de los temas a la Comisión de Justicia, ¿qué garantía hay cuando esa Comisión de Justicia que preside un miembro de la Revolución Ciudadana ya hizo lo que hizo con la reforma penal? Impresentable, vergonzoso lo que quisieron hacer. Sí, sin duda alguna. Nosotros fuimos la primera bancada y creo que pusimos la alerta a nivel nacional respecto de las reformas al Código Integral Penal que venían con ese cianuro que nosotros hablábamos, por más de que se lo quería esconder como un caramelo. Ahora, no sería solamente la Comisión de Justicia, en principio, serían al menos 4 comisiones, ¿no? La de Justicia, la de Enmiendas Constitucionales, sería la de Seguridad y posiblemente la de Participación Ciudadana. Entonces nosotros creemos que allí hay multiplicidad, digamos, de bancadas y presencia de todas, en alguna medida, de todas las bancadas de la Asamblea Nacional, y adicionalmente, hay que decirlo, no hay mucho margen tampoco para escaparse. Y lo que dice la Corte Constitucional, que usted leyó, estimado Miguel, es muy claro. Aquí hay que hacer lo que aprobó el pueblo ecuatoriano. O sea, no hay mucha
mucho margen de maniobra. Entiendo yo que existen intereses para incorporar otros temas adicionales. Eso la Corte Constitucional ya lo ha dicho, no es legal. Es decir, no puede incorporarse otros temitas, como decía el presidente Kronfle, para poder avanzar en el proceso legislativo sobre otros temas que no están aprobados en la consulta. Entonces, yo creo que el margen en este tema es bastante limitado. Y bajo esa dinámica es muy claro, hay que estar atentos. Nada está todavía dicho porque aquí el camarón que se duerme, se le lleva la corriente. Pero yo creo que al menos tenemos certeza de que no hay mucho margen para poder meter estos otros temas que quisieran. Ahora, yo repito, el tema tiene que ser dinámico, tiene que ser inmediato y además tiene que tener una lógica vinculada directamente con lo que aprobó la consulta popular. No podemos irnos más allá, tenemos 60 días, o sea, el tema tiene que ser rápido, veloz y eficiente. Bajo esa dinámica, los ojos de toda la gente, de todos los asambleístas, estaremos sobre las comisiones que no tenemos participación y además, pues la opinión pública también hacer su trabajo. Cualquier cosa, estimado Miguel, si es que quisieran meter cualquier temita que no esté aprobado o que cualquier cosita que no quiere, que vaya en contra de la lógica de la moralidad, creo yo que sería un paso muy arriesgado por parte de las comisiones. Yo creo que ese espacio ya de alguna manera no está, digamos, habilitado y pues definitivamente hay que estar atentos. Yo creo que el trabajo legislativo también pasa por eso, ¿no? Bien, queremos dar la bienvenida a la asambleísta Lucía Pozo de la Alianza Actuemos respecto de este tema de la implementación del mandato popular expresado en las urnas, en la consulta popular y el referéndum que debiera cumplir la Asamblea. ¿Cómo ve ese ambiente con una ilustración? El constitucionalista doctor José Chalco dijo lo siguiente respecto del tema. Por más que se inventen y digan una serie de barbaridades para justificar, como siempre en este país, lo injustificable, no pueden incluir ningún otro temita, ninguna otra reforma que se haya quedado en el archivo, que no haya pasado. No pueden. La Corte Constitucional, en el dictamen que he precitado, en sus argumentos 324 y 325 es taxativa, expresamente. Nadie, ni el presidente ni la asamblea, pueden agregar temas que no hayan sido sometidos a la consulta popular ni al análisis de la Corte. Porque, por favor, estamos en un estado constitucional. Aquí no hay consulta popular posible si la Corte previamente no lo revisa, si la Corte previamente no hace un control de constitucionalidad sobre lo que se pregunta, sobre cómo se pregunta, sobre los considerandos, sobre la redacción gramatical de las preguntas. Esto no es así nomás. Aquí parece que se está pensando que se pone un papel en las urnas y ya, para contentar a alguien. Están equivocados. Este es un estado constitucional. Asambleísta Lucía Pozo, ¿qué tiene que hacer, qué debe hacer la Asamblea Nacional frente a este mandato popular? Buen día. Muy buenos días a todos ustedes, con quien tengo el placer pues de empezar esta semana y conversar respecto de un tema muy importante para todo el país. Bueno, yo coincido con usted, coincido con el constitucionalista Chalco. Creo que no hay mucho que pensar respecto de lo que hay que hacer. La ciudadanía se ha expresado en las urnas, en un referendo y consulta popular, y los asambleístas no tenemos otra alternativa sino hacer respetar esa decisión popular. Ya han existido intentos vastos en la asamblea para que esa consulta se ejecute. Ahora no tiene que existir ningún argumento para torcer esa decisión. Todas estas reformas las pudimos haber tratado en la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, no es desconocido, ahí está Jorge, sabe que la Revolución Ciudadana y lastimosamente con el oficialismo abandonaron la sala del hemiciclo legislativo, no dieron quórum precisamente para que esta consulta se efectúe. Ya se efectuó, ya se cumplió, el pueblo se pronunció. Entonces lo que hay que hacer es cumplir con ese mandato popular. No hay más que pensar, establecer según los anexos tiempos, plazos, términos, etc.
etcétera, lo mínimo, lo básico, lo técnico, pero no se puede incorporar absolutamente nada. Ese será el espíritu, al menos del grupo de independientes, del grupo de los partidos políticos minoritarios, pero no menos importantes, que somos parte de un sector que también nos hemos organizado. Debo decirle también que por parte del presidente de la Asamblea ha existido, como dice Jorge, probablemente no formalmente una socialización, pero sí ha habido diálogos respecto de esta conformación para esta comisión especializada. No es permanente, es ocasional y multipartidista, con la que particularmente me encuentro de acuerdo. Ya lo dijo usted, creo que en algunas comisiones se corren altísimos riesgos. Ya lo hemos visto, que son capaces de cualquier cosa. Y yo creo que si se conforma una comisión sensata de personas que sabemos qué es lo que hay que hacer, que tengan muy claro el panorama de lo que hay que hacer en representación de las bancadas legislativas, primero puede hacerse esto de una manera muy ágil, muy eficiente. Hay que recordarle a la ciudadanía que no es que no se puede. Hemos aprobado 17 leyes, 15 de ellas, si no me equivoco, con más de 100 votos. Hemos aprobado proyectos económicos urgentes del presidente en menos de 15 días. Entonces, esta no puede ser la oportunidad de dejar en manos de comisiones que pueden, depende de sus mayorías, tratar el tema como bien puedan o quieran. Yo creo que ese riesgo no se debe correr por respeto a la ciudadanía, así que no tendríamos nosotros ningún problema con este tipo de cosas. Villamar, ¿cómo ve usted el panorama luego del pronunciamiento popular expresado en las urnas, consulta popular y referéndum, el dictamen previo de la Corte Constitucional y lo que debiera hacer la Asamblea Nacional en este ambiente que hay que decir, y vamos a hablar más adelante, en un ambiente que próximamente estaremos en el proceso electoral? Muchísimas gracias, Miguel. Buenos días con los colegas contertulios y con quienes tienen la gentileza de escucharnos. En primer lugar, quisiera plantear lo siguiente. Creo que hay alguien pensando en el gobierno. Y creo que esta referencia es importante porque nos obliga a analizar lo que sucede con la Asamblea. Y es una Asamblea que está bloqueada, es una Asamblea que de los 17, 18 leyes que han aprobado hasta este momento, me parece que son 18, la mayoría de las iniciativas legislativas han venido desde el gobierno. Un segundo elemento que me parece que es importante analizar es esta trampa en la que suele caer la Asamblea respecto de que una buena Asamblea es la que más leyes produce. Y esto es un terrible error, porque la gran caracterización del buen trabajo de la Asamblea no tiene que ver con el número, tiene que ver con la calidad. Y parte de las cosas que suceden es que si es que hay un grupo que se ha mantenido estable en la Asamblea, es el correísmo. Y lo que han logrado mantener es una línea política en sus leyes. Y cuando llegan las nuevas comisiones, los nuevos legisladores, lo que hacen es sacar las leyes que estaban represadas del correísmo. Entonces, parte de las cosas que se debería ver es un cambio de dirección de la Asamblea. Nuevamente, es una Asamblea conflictuada, es una Asamblea que no logra moverse con agilidad y cumplir sus plataformas electorales, porque, le decía, hay alguien pensando en el gobierno. Entonces, utilizando las palabras de Jaime Durán, el gobierno tira la pelota y todo el mundo sale atrás de ella. Los primeros meses en la Asamblea no se procesó ninguna otra cosa que no sean las iniciativas de urgencia legislativa mandadas por el presidente. Ahora la Asamblea va a estar 60 días bloqueada tratando de procesar los resultados de la consulta. Y si bien es interesante el análisis de qué es lo que dijo la Corte Constitucional, qué es lo que dicen los constitucionalistas respecto de alguna manera una especie de blindaje que tiene que tener el pronunciamiento de los ciudadanos sobre algo que fue sometido en su consideración, no es menos cierto que la Asamblea dejó de ver hace bastante tiempo, no me refiero a la siguiente, hace bastante tiempo, qué es lo que constitucionalmente puede, sino cuántos votos tiene. Y para este ejercicio específico, yo tengo la sensación de que hay que analizar dos escenarios. Un escenario en el que, tratando de mantener el statu quo, se mantienen las comisiones y se manda las comisiones
que saquen exactamente lo que el presidente de la República tenga que mandar como proyectos. Y hay un segundo escenario que más bien entra dentro de la lógica de lo que usted planteaba, que es lo que se viene, que es la lógica preelectoral. Y en la lógica preelectoral tengo yo la sensación de que tanto el Partido Social Cristiano evidentemente construye, los independientes y obviamente el gobierno van a intentar aislar al correísmo. En ese ejercicio, porque es bueno desmarcarse de la organización política que está manchada, pues. Y acercándose a un proceso electoral, es necesario ir abriendo ya esas brechas. Por lo tanto, tendría yo la sensación de que es bastante prudente pensar que las organizaciones políticas democráticas en la Asamblea van a lograr tener una mayoría suficiente como para poder procesar sin cambios los resultados de la consulta. Me parece que hacia allá podemos ir. No sería la primera vez que la Asamblea tuerce los resultados de una consulta en el caso del otro escenario. Quiero recordarles a los ecuatorianos cuando en una consulta popular se votó porque los funcionarios públicos no tengan cuentas en paraísos fiscales. La mayoría del correísmo adicionó ahí los funcionarios públicos y los candidatos, con la intención de en ese momento inhabilitarle al candidato Guillermo Lasso. Pero esto ya pasó, esto ya sucedió. Entonces, sí tengo yo la sensación de que es bastante probable que el texto que venga de la presidencia, el texto que ha sido consultado a los ecuatorianos, pase sin mayores problemas, precisamente porque estamos entrando en una etapa preelectoral en donde hay que alejarse de las intentonas del correísmo. Bueno, pero si hoy intentaran hacerlo, ¿acaso la Corte Constitucional, ex asambleísta Villamar, no tiene la potestad incluso de llegar hasta la destitución de quienes incumplan con el mandato popular? Sí, por supuesto que sí. Es decir, la Corte Constitucional finalmente terminará jugando un papel deliberante muy, muy importante en este caso, porque puede hacer control sobre las acciones que haga la Asamblea. La Corte Constitucional ha hecho control sobre sus decisiones, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana, y en algún momento los mandó a la casa cuando no cumplieron con las funciones que debían hacer. Puede hacerlo la Corte Constitucional. Sin embargo, tengo la sensación de que van a cuidar el puesto tus colegas, Jorge, y van de alguna manera a doblar el lomo. Pero mientras esto sucede, es una asamblea que no está produciendo en términos de las propuestas de los legisladores. Hay casos muy especiales que yo quiero reconocer, no tengo el honor de conocerle personalmente a Lucía Pozo. He revisado su propuesta de reforma a la ley de extinción de dominio. Me parece que es una propuesta inteligente, me parece que es una propuesta interesante sobre la cual podrían confluir algunos acercamientos que son necesarios en este momento. Asambleísta Jorge Peñafiel, este tema vinculado con el mandato popular que también se une a al proceso electoral que estamos a puertas de que se convoque este año, y luego los comicios presidenciales y legislativos de febrero del próximo año. ¿Cuánto puede esto dañar el ambiente de interés de ciertos sectores? Bueno, yo quisiera nada más expresar un par de cosas respecto a lo que dice Fabricio. Me parece interesante su análisis en relación al correísmo y cómo el correísmo ha venido actuando desde el inicio de este periodo, digamos, ¿no? Yo creo que aquí hay una línea que no debemos perder, los ciudadanos y en general la opinión pública. Y esta línea es los intereses verdaderos que están detrás de cada una de las organizaciones políticas que conforman la Asamblea Nacional y aquellas que también están por fuera, porque la política no solamente se la hace en la Asamblea. Y yo creo que aquí tenemos que identificar fundamentalmente cuál es el interés de las bancadas y de las organizaciones políticas en relación a las leyes y en general a su actuación dentro de la Asamblea. El correísmo tiene claros vínculos con el crimen organizado, eso no lo digo yo, eso es algo ya absolutamente cierto. La influencia de Ronnie Aliaga, es clara la presencia de ellos en ese sentido. Y claro, lo que dice Fabricio es lógico, ¿no? Sería lógico que todas las organizaciones políticas que conformamos la Asamblea busquemos separarnos de estas otras bancadas que están manchadas. Ahora, yo quisiera nada más poner en perspectiva, el gobierno nacional pactó con estas bancadas, pues.
O ya nos olvidamos que fue el gobierno nacional el que inició el pacto de la supuesta gobernabilidad a inicios de este periodo, con el correísmo y con el socialcristianismo, que también tiene dentro de sus filas, o tuvo dentro de sus filas, a una persona vinculada a estos sectores, ¿no? Entonces yo le diría, en principio, aquí yo todavía no estoy totalmente seguro de que este acuerdo se haya terminado. Porque una cosa es el análisis legislativo y otra cosa es el análisis electoral. El análisis legislativo todavía yo no veo que esté roto este acuerdo de manera total. Si bien pueden salir en medios de comunicación hablando de que ya no tienen acuerdo, que son oposición, que no van a actuar de una manera unida, yo creo que todavía está por verse eso. O sea, yo diría, hay que ver las leyes y ver cómo votan en las comisiones y en el pleno, para poder llegar a una conclusión de efectivamente está roto. Primer elemento sobre la mesa. Recordemos que aquí las únicas dos personas que tienen definidos candidatos, o al menos más o menos definidos candidatos, es el correísmo y es el oficialismo. O sea, en principio no hay todavía más candidatos a la presidencia de la República definidos al día de hoy. Con ese escenario es imposible prever qué es lo que va a pasar inmediatamente luego. Yo ahí sí me permitiría decir nada más, todavía está por verse si poniendo los demás candidatos, todas las bancadas, todas las organizaciones políticas dentro de la Asamblea y también por fuera de la Asamblea, se define efectivamente qué intereses están por detrás. Porque el crimen organizado, mi estimado Miguel, y ciudadanos, y en general la inseguridad en el país, trabaja por debajo de la mesa, pues. Ese es un poco el trabajo que ellos tienen. Por tanto, yo no concluiría que existe todavía la posibilidad de armar una mayoría de las fuerzas democráticas contra el correísmo. Todavía yo no podría concluir eso. Me parecería que es todavía prematuro para decir las fuerzas democráticas son todas estas y las únicas no democráticas es el correísmo. Todavía yo veo al gobierno muy interesado en llegar a tener apoyos mayoritarios y, si es posible, unánimes, como decía Lucía, que es lo que ha venido sucediendo en muchas leyes. Y yo hablo por el Movimiento Construye y por los votos que yo represento, que es del norte de Quito, que es mi electorado fundamentalmente. Yo he ido a hacer y apoyar lo correcto, lo bueno, lo positivo, y me he opuesto y nos hemos opuesto a lo negativo, a lo que va en contra del interés ciudadano. Obviamente, coincidiremos en muchas votaciones con el correísmo, porque el correísmo también actúa de una manera camaleónica, yo diría. Pero repito, esa conclusión de que todavía está armándose un nuevo espacio por fuera del correísmo, yo todavía lo pongo en duda. No veo con claridad cuáles son los intereses legislativos en torno a la consulta popular por parte del correísmo. Bien lo dicen los constitucionalistas, bien lo dice la ley y la Corte Constitucional, no podemos meter más temas, tenemos que actuar eficientemente, se aprobó también plazos específicos, hay que ver, y todavía eso está por verse. Pero aquí, asambleísta Peñafiel, hay un juego de intereses, por ejemplo, como ha sido el de la Revolución Ciudadana, lograr impunidad. ¿Y acaso no dañó la detención del delincuente que está en La Roca, en Guayaquil? Claro. Porque ellos reivindican que hay que liberarlo. Claro que sí. Yo creo que la relación está trastocada, no cabe duda, pero de que la relación está trastocada a que terminen impulsando una agenda de oposición total, yo creo que hay un trecho todavía muy largo para poder resolver y concluir eso. En principio, yo todavía no veo eso claro en la Asamblea, esperaría ver cómo votan las bancadas en ese sentido, y todavía hay que ver. Yo pensaría que hay muchas actuaciones de parte del gobierno nacional también que desdicen de un espíritu democrático, muchas. Una de esas es efectivamente la influencia que el gobierno nacional ha imprimido en el proceso de supuesta cancelación del Movimiento Construye en el Tribunal Contencioso Electoral. Hay actuaciones claras de persecución en contra de nuestros asambleístas. Yo todavía no veo claro ese espíritu democrático del presidente de la República y de la bancada oficialista. El hecho de querer mermar asambleístas de otras bancadas, utilizando dádivas o utilizando beneficios particulares, directos, individuales, dicen y desdicen mucho de ese espíritu democrático. Por tanto, concluir que es una fuerza democrática el movimiento oficialista o la bancada oficialista,
es todavía una conclusión, yo diría, prematura. Claro, hay hechos que ha impreso precisamente el gobierno en el manejo del país. Asambleísta Lucía Pozo, el tema electoral, ¿cuánto pudiera incidir en estas decisiones y también en las alianzas que pudieran tejerse para aprobar proyectos de ley en la Asamblea Nacional? Yo creo que en mucha medida, ¿no? Hay que entender que el proceso electoral que se avecina va a mover muchas fichas. Lastimosamente, en alguna ocasión yo le decía a usted anteriormente, ojalá esa conducta que ha mostrado la Asamblea de inicio de falta de gobernabilidad, no sea solamente porque en breve vamos a tener elecciones y hay que recuperar la credibilidad, la dignidad, la imagen de una asamblea que durante mucho tiempo fue un circo muy vergonzoso para todos los ecuatorianos. Ahora, más allá de todo, se han logrado acuerdos, se ha logrado bajarle la tensión a la Asamblea que han marcado los proyectos políticos de cada bancada. Fabricio, también a quien no tengo el placer de conocer, Revolución Ciudadana. Si en esta coyuntura yo no tengo, pero si alguien, por ejemplo, en esta coyuntura de la ratificación de lo que la ciudadanía ha decidido en el referendo y consulta popular va a garantizar que no se tope el tema del trabajo por horas y del arbitraje internacional, es la Revolución Ciudadana, porque ellos fueron quienes trabajaron por el no. Entonces, pero son momentos, son coyunturas, y creo que cada vez que vayamos acercándonos a un proceso electoral, depende de los temas que se vayan tocando, por supuesto que lastimosamente habrá un marcado sesgo en relación a sus intereses político-partidistas y electorales. Ojalá esa no sea la hoja de ruta que se sobreponga ante los grandes intereses nacionales. Hasta hoy, el pacto inicial, yo creo que, como ha dicho Jorge, siendo que votar por lo correcto y que esa sea la hoja de ruta que marque esta asamblea hasta el fin de su gestión sería lo ideal. Sin embargo, habrá que ver qué más sucede en este tiempo. En la política es tan dinámica y hoy tenemos tantos inconvenientes, tantos problemas, todo el tiempo aparece un tema nuevo, la crisis energética, los juicios políticos, quieren tenerle a la fiscal censurada en la Asamblea Nacional. Entonces, todo eso va marcando dinámicas diferentes que políticamente van a hacer que estos cuadros se muevan. Insisto, creo que la aspiración presidencial, refundamos el Ecuador. Venimos con ideas geniales y no podemos que nos permitan ir abordando de raíz los temas más trascendentales. Y ese es un problema gravísimo. Cada 4 años, ahora, nuevas ideas, nuevos procesos y se dejan y se cortan temas que pueden haber sido de trascendencia. Creo que ese es el problema fundamental que como país también no nos permite avanzar. No nos hemos marcado una ruta clara y todo el mundo desdice del trabajo del anterior. Mientras no logremos tener la madurez política suficiente como para entender aquello, creo que no vamos a salir sobre todo de la crisis política que agobia al Ecuador. Ex asambleísta Fabricio Villamar, ¿cuánto pudiera afectar, contaminar este ambiente preelectoral y el juego de intereses de ciertos sectores que quieren anteponer sus agendas a las agendas preteridas del país? Yo tengo la sensación de que el gran rompeaguas en la Asamblea va a ser el juicio a la Fiscal General de la República. Me parece que eso va a determinar quién está en qué orilla. Y en función de eso, yo creo que los ecuatorianos podrán tomar definiciones, pero con un riesgo enorme. Nuevamente, ese ejercicio de
los que están con la fiscal, póngale todos los calificativos, Lady Impericia, la fiscal 10/20, la señora que trabaja la justicia a dedo, como quieran llamarla los correístas, y por el otro lado, la mujer valiente, la única que está cumpliendo su tarea, la fiscal que bueno, pero ha esto puesto no es en orden cuestión las de cosas. sector, es cuestión de país. Sí, señor, pero eso es precisamente mi preocupación, Miguel. Más allá, respetando las posiciones de los asambleístas, una fiscal general, y esto no lo debe decir un solo sector, sino el país, que se ha jugado, estamos hoy como estamos, porque ella ha destapado esta corrupción, el narcotráfico y eso. Pero es precisamente de lo que estoy diciendo. La necesidad de entender que el nuevo momento de la política para poder entender qué es lo que va a pasar es precisamente el intento de juicio a la fiscal. En ese intento de juicio a la fiscal, usted podrá ver qué personas se ponen en qué lado. La única preocupación que yo tengo de ese momento es que en la lógica de la política electoral vuelve a dividir al país en dos. Cuando lo que nosotros deberíamos aspirar es a que esto trascienda, a estar en otro momento, a decir, ok, el país tuvo una pesadilla que duró un poco más de 16, 17 años, con esta gente que todavía tiene alguna capacidad de influencia, con un daño hecho ya al criterio común de los ecuatorianos respecto de una enormidad de derechos y ninguna obligación que bloquea las posibilidades de entrada del Ecuador en los mercados internacionales, que aísla las posibilidades de las empresas de producir más y mejor. Bueno, o sea, ese daño ya está hecho. Ahora bien, para ir hacia el futuro, no es lo más sano volver al escenario de polarización, y el juicio de la fiscal nos va a conducir a ese escenario. Una cosa que no es menor, que la ha mencionado Jorge, es... Bueno, ¿y cuáles van a ser los contendientes en la próxima elección? Sí, podríamos pensar que entre el correísmo tendrán su candidato. Es lógico pensar que un gran actor será el gobierno. Vista con una foto de este momento, ¿no? Porque todavía falta un buen tiempo que pasar para esto. Sin embargo, el tratar de sacar a Construye como organización política del tablero electoral, tampoco es que sea una jugada democrática. Y yo sí quiero hacer un llamado a las personas que nos están escuchando, porque el común de los ecuatorianos suele gustar muchísimo de estos líderes que imponen. Usted recordará que alguna vez revisábamos números y veíamos un poco con asombro y bastante con espanto que a los ecuatorianos les encanta la idea de volver a una dictadura. Les encantan esos líderes que son imponentes, que son toscos. Bueno, resulta que ya hemos probado de eso los casi últimos 20 años y tengo la sensación de que el actual presidente usa más o menos los mismos atavíos dictatoriales. Y creo que ahora que lo estamos viendo, ahora que han pasado apenas 5 meses de gobierno, sí hay que tener muchísimo cuidado con estos intentos del control absoluto. Que es gente que sabe utilizar mejor el poder que lo que hizo Lazo, es evidente. En muy poco tiempo han conseguido muchísimo más, con exactamente lo mismo. Y me parece que eso debería despertar las alarmas de quienes creen en la democracia. Mire, el control absoluto, el poder absoluto lleva a la corrupción absoluta. Y si es que Quito y si es que la provincia de Pichincha no aprenden de los errores anteriores, en donde se enamoraron del discurso, en donde este país en un momento determinado, alrededor del 80%, aprobaba la Constitución que ahora nos toca reformar por artículos para ver cómo vamos saliendo de la estructura que nos dejaron, pues no habremos aprendido nada. Tengo yo la sensación de que, y Jorge hacía una referencia interesante, decía, yo represento a la votación del norte de Quito. Bueno, entonces, en uso de esa representación, planteémonos algunas cosas que están ahí latentes y que son necesarias. ¿Cómo se llevan el país en carretillas? ¿Cómo se llevan? Por medio del sistema de compras públicas, Jorge. ¿Ha auditado alguien al sistema de compras públicas de la República? Nadie, señor, nadie. Entonces, ¿quieren darse
cómo se arman los grandes robos de la República, legales a propósito. Porque alteran los precios referenciales, Jorge. O sea, si parte de las cosas que se puede hacer, Miguel, cuando utilizamos este espacio, es plantear no solamente cuál es el problema, sino cuáles son las soluciones. Entonces, tengo yo la sensación de que si algo se puede hacer para poder controlar el desangre económico de este país, es precisamente la auditoría del sistema de compras públicas. Mire, si Quito, que suele poner de alguna manera el norte político al Ecuador, o por lo menos a la sierra, llamémoslo así, no se da cuenta de que están comenzando a haber señales de autoritarismo y que contra el autoritarismo la única alternativa es la democracia y hay que fortalecer el debate, hay que fortalecer las organizaciones políticas. Tengo la sensación de que tenemos que discutir mucho más fuertemente qué es lo que pasa con la inhabilitación de una de esas fuerzas políticas. Eso no es democrático. Asambleísta Jorge Peñafiel, se ha planteado el tema, uno de los desafíos en este ambiente, en este entorno, en esta etapa preelectoral, el juicio político de la fiscal general. Yo creo que, y permíteme coincidir, estimado Fabricio, que el tema del juicio político de la fiscal va a ser el punto de quiebre o en efecto de confirmación de que existen fuerzas que se alinean con intereses, digamos, contrarios a los de país. ¿Habrá fuerzas que se yo sumen estoy seguro, ¿sí? Yo estoy seguro, y no solamente por el correísmo que está impulsando el juicio político. Allá hay varios asambleístas, incluido la propia bancada oficialista, que tiene el temor de que la señora fiscal general del Estado resuelva en algún momento, si es que esa es su decisión, ser candidata, por ejemplo. Porque ella tiene un nivel de conocimiento extremadamente alto en el país. Más allá de su aprobación o desaprobación, lo que importa en este momento electoral es el nivel de conocimiento. De eso, pero la fiscal ya lo ha dicho por un lado y por otro. Ella tiene hasta abril del próximo año. Las elecciones son en febrero. Correcto. Tendría que dejar votando eso. Es ese empeño que ha llevado. Correcto, pero al gobierno nacional le interesa anular. Mire lo que está haciendo con el movimiento Construye. Solo por el mero hecho de existir ya es un riesgo para el gobierno o para la línea oficialista. Pero eso, como decía Fabricio Villamar, eso nos llevaría a decantar de cara al país que hay asambleístas que están con la delincuencia organizada. Pero no me cabe duda, querido Miguel. No les importaría, si tienen interés electoral, irse por ese lado. Pero no me cabe duda. Y yo no solamente que metería la mano en el tema de compras públicas, a una auditoría técnica al sistema de compras públicas, sino a los financiamientos de las campañas electorales de los asambleístas y de los grupos políticos, pues, porque ahí encontraríamos muchos otros temas que también se filtran entre la impunidad. Y yo quisiera hacer mención a un tema que me parece interesantísimo, que Fabricio lo menciona, que es el valor de la democracia. Y allí sí me permito hablar como legislador. La democracia es el principal fundamento para que pueda existir el equilibrio de poderes. Y solamente si es que existen organizaciones políticas, valga la redundancia, que efectivamente hagan política y no vinculen sus agendas con intereses económicos o intereses de crimen organizado, vamos a tener efectivamente una democracia saludable. El ausentismo en la última elección es de casi el 28%. Por favor, ciudadanos, entendamos la gravedad del problema. Esto es como cuando, y no quisiera hacer el símil tan dramático, pero cabe ponerlo, como cuando se eligió a Hitler en 1933 con el 93% de votación. En la Alemania destrozada económicamente, todo el mundo buscaba un salvador. Esa es la visión que hay que eliminar, porque solamente las crisis que llegan hasta ese nivel terminan eligiendo esos autócratas y esos dictadores tiranos. Nosotros tenemos que entender la dinámica actual. El país vive una crisis política, de representación, de legitimidad política, de participación política. Allí, por ejemplo, el movimiento Construye es una voz que tiene que tener presencia en el escenario. Ha demostrado que tiene capacidad para poner sobre la mesa temas importantes para el país, que ha evitado que se incluyan agendas de impunidad en agendas, en reformas que venían con una dedicatoria. Es decir, aquí hay que priorizar la democracia y la lucha anticorrupción.
Si no logramos entender eso como país y el gobierno nacional específicamente, para dejar de meterle la mano a los escenarios electorales, en vez de buscar eliminar a tu contrincante, disputa con tu contrincante. Gánale en discurso, gánale en propuesta. Esa es la lógica democrática y esa es la reflexión que nosotros queremos hacer. Y repito, el tema de la auditoría, y con eso termino, el tema de la auditoría al sistema de compras públicas es un tema técnico. Sí, es un tema de fiscalización, si cabe, en principio. Los asambleístas deberíamos entrar en análisis, pero eso es un tema técnico. ¿Por qué? Porque las compras públicas no solamente hablamos de obras o contratación de obras, sino es un tema de valores de precios. ¿Dónde están los precios correctos? Eso es un análisis mucho más profundo, que sin duda, y coincido con Fabricio, hay que hacer una auditoría al sistema de compras públicas y proponer una reforma que verdaderamente vaya a asegurar que al menos por ahí no se nos filtre también la corrupción, ¿no? Asambleísta Lucía Pozo, el juicio político a la fiscal general, que es un tema grande, pendiente, ¿cómo ve usted? Bueno, con esa misma perspectiva, ¿no? Creo que va a ser de la temática legislativa más importante que se puede tratar en lo que quede del funcionamiento de la Asamblea Nacional, como ya lo fue el IVA. Para el gobierno creo que ahora tal vez lo más trascendente será el tratamiento del juicio político a la fiscal. Y coincido con Jorge, ¿no? Aquí habrá que ver qué posturas políticas toman las bancadas, qué posturas políticas toman los asambleístas respecto de una gestión en la que no podemos interferir. En la separación de funciones fundamental para la democracia, tenemos una fiscal que evidentemente está lavándole la cara a las instituciones públicas, está tomando por los cuernos un problema que todo el mundo lo ha conocido y que nadie pudo profundizar. Hoy por hoy estamos tratando de volver desde las cenizas a reestructurar primero la confianza en las instituciones públicas. Es impensable que de 15 jueces del Guayas 9 estén presos, 9 estén vinculados con procesos de corrupción. Es impensable que un consejo de la Judicatura esté funcionando solo con los más importante, el patrimonio más grande, y es lo que se ha visto afectado totalmente con estos actos de corrupción, cuando la delincuencia organizada, el crimen organizado, se ha tomado las instituciones del Estado. Hay una mujer que está haciéndole frente a esa temática y la Asamblea Nacional no puede oponerse, ni puede opacar, ni puede cortar una labor muy importante que se viene realizando. Debemos respaldar esos hechos, no debemos involucrarnos en esos hechos. Lastimosamente, dentro de la agenda política de este sector de la Revolución Ciudadana ha sido una prioridad el tema del juicio a la fiscal. Y también, como yo lo he dicho desde un momento, primero, ningún funcionario público puede ofenderse porque se le fiscalice. Segundo, la tarea es saber con qué votos cuenta en la Asamblea Nacional, y esa será la misión de la ciudadanía. En un momento como este, que es la de limpiar la justicia, de limpiar las instituciones del Estado tan venida menos, donde se ha perdido toda credibilidad. Yo creo que si es que la Asamblea a reivindicar no solamente en números, que es lo menos importante, sino en creer. Asambleísta Fabricio Villamar, ¿no sería echar por la borda todo esto que se ha hecho, se ha descubierto profesionalmente con investigación penal, el tratar de censurar y destituir a la fiscal general? ¿No sería impresentable ante el país? Absolutamente, pero es decir, se ha logrado finalmente ponerle rostros a cosas que se oían, a presunciones que se tenían, y esto se lo ha hecho con la capacidad de investigación de la Fiscalía, con el respaldo internacional. Me parece que también es necesario decir esto, es decir, para que la fiscal pueda actuar como ha actuado, es que ha tenido colaboración internacional desde el nivel tecnológico o desde la posibilidad de el análisis de otros
casos que se han venido jugando, ¿no? Me parece que es algo que hay que reconocer. Hay un trabajo técnico de la Fiscalía que es respetable, hay demasiados temas que están ahí. El otro día yo les comentaba de las 18 personas que yo señalé por el caso Diezmos, a 4 logré destituir, todavía siguen pendientes 14 casos en la Fiscalía desde hace 4 años. Entonces, hay casos que todavía están en marcha. Yo quería aprovechar este momento para poner una alerta a los representantes de Pichincha, estimado Miguel. Hace exactamente un mes, el Consejo Nacional Electoral determinó cuál tiene que ser la representación, los ajustes de representación en función de cómo están la población en este país. Y quiero comentarles que se ha subido un representante en el norte de Pichincha, se ha subido un representante en parroquias, pero no se topa el incremento de población de Pichincha en cantones. Yo estoy de acuerdo, muchas de las personas que nos estarán oyendo van a estar espeluznadas en la posibilidad de que la Asamblea pasa de 138 legisladores, 137 pasa a 150 y algo, 152 si no me equivoco. Yo mismo planteé una reforma en un momento determinado para la reducción del número, para la readecuación del sistema de asignación de escaños y de los puestos que tenía que darse en función de la población. Pero eso es una cosa, ya que no pasó. La otra cosa que nos compete es cuidar la representación de Pichincha, pues. Porque caso contrario, resulta que hay provincias con menos población que tienen más representación, y tengo yo la sensación de que uno de los campos de batalla de esta ciudad y de esta provincia es cuidar su representación. Me parece que es parte de las cosas que están pendientes. Y al ex asambleísta Fabricio Villamar, muy amables. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Con esto cerramos, muchas gracias, Lucía. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del Universo Naranja. Prepárense para una reunión que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Es hora de unirnos nuevamente para compartir momentos inolvidables y protagonizar el evento musical más importante del Ecuador. El legendario concierto EXA sucederá el próximo 12 de junio en el mítico Coliseo General Rumiñahui. Recuerda que las entradas no estarán a la venta. Permanece en EXA FM. Pronto conocerás el deslumbrante elenco y cómo canjear tus boletos.